Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En el mundo del cine, recurrentemente hay temas que se van repitiendo durante toda la historia, y esto hace que haya muchísimas películas que, aprovechando un mismo tema, nos cuentan diferentes versiones de la historia. Uno de estos temas recurrentes que todos recordamos es el camino del héroe. Así, este camino del héroe, este camino de el joven sin importancia que acaba convirtiéndose en alguien importante, nos ha sido contado en muchísimas formas durante la historia del cine. Otro de los temas recurrentes es el de las casas encantadas, que ya comentábamos en otro vídeo, y es que realmente durante toda la historia del cine siempre ha habido alguna casa de la que huir. O bueno, quizás un tema recurrente que siempre suele utilizarse en el cine sea el del amor imposible. Bien sea un amor imposible porque las condiciones no permiten que los amantes estén juntos, o bien porque se encuentran dificultades o gente que quiere impedírselo. Personalmente, a mí hay un tema que siempre me ha parecido fundamental en la historia del cine y que ha sido tratado de muchas maneras, y este no es otro que el legendario David contra Goliat. Es decir, todas estas historias en las que un rival inferior pero honrado tiene que enfrentarse a un rival corrupto pero mucho mayor, con mucho más poderío, y tiene que conseguir sobrevivir a pesar de las adversidades. Y bueno, este tema, que ha sido tratado desde todo punto de vista, desde momentos de épica deportiva, batallas legendarias, también ha sido tratado en una manera muy particular. Y de esa manera vamos a hablar, porque esto es otro rollo. Y es que la historia que sirve como fundamento a las películas de las que vamos a hablar hoy es una historia universal. Nos vamos a encontrar con un pequeño grupo de personas honradas que se ven enfrentados a una amenaza externa que amenaza su modo de vida, y se ven obligados a buscar una ayuda que sea capaz de sobrellevar esta amenaza. Generalmente, además, el grupo que van a buscar siempre va a ser menor que la fuerza que les ataca, lo cual convertirá todo en una batalla bastante épica. Y es que esta va a ser la base de la primera película de la que hablaré hoy, y esta no es otra que la maravillosa Los 7 samuráis de Akira Kurosawa. Y que me perdonen los japoneses por lo que voy a hacer, Shichinin no Samurai es una de las grandes obras de la historia del cine. En ella, Kurosawa nos va a mostrar una pequeña aldea de campesinos en el Japón feudal que se ve amenazada por un grupo de bandidos que se dedica a robarles las cosechas. Estos campesinos, tras consultar con el anciano de la aldea, que es la persona que, pues bueno, ostenta un poco esa calidad de consejero que era tan común en las antiguas civilizaciones, les va a contar la historia de que en cierta ocasión se dio cuenta de que las únicas aldeas que no habían sido destruidas por los bandidos eran aquellas que habían contratado samuráis para defenderlo, y por ello les dice a los campesinos que reúnan todo lo que tengan de valor y que se vayan a la ciudad a buscar un grupo de samuráis que pueda defender la aldea. Así, Rikichi y Shino se van a marchar a la ciudad más cercana con la idea de buscar este defensor que pueda protegerles de los bandidos, y encontrarán en su camino a Kanbei. Kanbei es un samurái tradicional, es un estratega excepcional, y tras ser informado de cuál es la situación de la aldea, y un poco en base a un código ético que no estaba muy de moda ya en los años 50 cuando esta película se rodó, dice a los campesinos que la solución debe ser encontrar 7 samuráis para poder proteger todo el perímetro del pueblo. Así se irán incorporando al grupo Chirigoji, que es un antiguo amigo que ya ha combatido con batallas con Kanbei y es un buen amigo y además un poco filósofo y experto en lo que es el taoísmo. Heihachi, el cual se convierte en el miembro más
gracioso del grupo y el único que parece no estar afectado por el hecho de ser un samurái, por el hecho de la batalla, y sigue manteniendo su sentido del humor. Kyuzu, un auténtico maestro de la espada que además está obsesionado con convertirse en el mejor espadachín y en mejorar su técnica. Gorobei, un samurái muy experimentado y además con un gran ingenio que le permite salir de casi todos los problemas. Y he dejado para el... Y he dejado para el final los dos quizás más representativos o quizás más recordados. Por una parte tenemos a Kazuhiro. Kazuhiro es un joven que se ha quedado bastante impresionado con la presencia de Kanbei y que le pide constantemente que le acepte como alumno y que le enseñe a ser un samurái. De hecho, Kanbei le explica su situación, dado que realmente es un ronin, es un samurái sin amo, y intenta retrasar el hecho de enseñarle. Pero sin duda alguna, el más recordado de los samuráis no será otro que Kikuchiyo. Kikuchiyo, interpretado por Toshiro Mifune, el cual realmente era el único actor reconocible y de hecho tuvo una gran carrera luego en el cine occidental, era realmente un falso samurái, dado que él es un hijo de campesinos que tras haber sufrido unos ataques similares a los que están sufriendo en la aldea en cuestión, quedó convencido de que su futuro tenía que pasar por convertirse en un samurái y que realmente no solo no tiene una pulsión moral de ayudar a esta aldea, sino que incluso los desprecia en ocasiones pensando que no son dignos de recibir la ayuda de estos samuráis. Una vez conformado. ¡Soy un samurái! Tú debes ser Kikuchiyo. Sí, señor. Nacido el 17 de febrero del segundo año de Tensho. ¿De qué te ríes? O sea que solo tienes 13 años. Una vez conformado este grupo, los 7 se irán a la aldea, donde por una parte contarán con el apoyo del pueblo, al cual instruirán para poder luchar contra los bandidos, y por otra parte comenzarán pues a fortificar y crear una serie de trampas intentando ganar la batalla. Además, curiosamente, estos samuráis estarán trabajando prácticamente por nada, dado que lo único que le pueden dar estos campesinos es su manutención, es un par de tazas de arroz al día, pero no les pueden dar gloria ni fortuna. Los 7 samuráis, como todo el cine japonés de aquel momento, tuvieron una manera de distribuirse un tanto extraña, dado que si bien la película fue estrenada en el año 54, de hecho fue estrenada en la Mostra de Venecia del año 54, donde Akira Kurosawa conquistó el León de Plata, no fue estrenada en los Estados Unidos hasta el año 1956. De hecho, en el año de su estreno también fue nominada a los Oscar, a la mejor dirección artística y al mejor diseño de vestuario, e incluso a los premios BAFTA, donde fueron nominados a mejor actor principal tanto Toshiro Mifune como Takashi Shimura, Kanbei. La película fue la primera película sobre samuráis que dirigió Akira Kurosawa. Kurosawa quería hacer realmente una película un poco introspectiva sobre lo que sería la vida de un samurái, pero cuando estaba investigando para realizar esta película descubrió que se habían dado casos en el Japón medieval de grupos de samuráis que defendían a campesinos de bandidos que intentaban robarles. Le pareció que esta idea del grupo pequeño luchando contra la fuerza insuperable y ayudando por un bien común a unos campesinos tenía mucha fuerza, y así empezó a desarrollar la película Los 6 samuráis, para la cual contaba ya con Toshiro Mifune en el papel de Kyuzo, realmente, en el papel del samurái que quería mejorar con su espada. Así empezaron a escribir el guión y empezaron la producción, pero se daban cuenta de que realmente les faltaba algo, de que realmente en estos 6 samuráis la historia estaba encorsetada, todo sucedía de una manera muy esquemática y que necesitaban un toque de humor, una chispa de excentricidad, la cual en ese momento la película no tenía. Y de ahí nació esa incorporación de ese 7º samurái que sería asumido por Toshiro Mifune y que va a ser un samurái mucho más excéntrico, mucho más divertido, que va a forzar situaciones constantemente y que va a dar un toque de cierto humor a toda esta película. De hecho, Toshiro Mifune improvisó prácticamente
toda la actuación en esta película. La película tuvo además ciertos problemas de producción, dado que realmente tardó 148 días en rodarse. Estos se repartieron durante todo un año, y esto era porque realmente la manera de producir de Kurosawa, la forma en la que quería hacer la película, le estaba saliendo demasiado cara a los estudios Toho. De hecho, empezaron porque se negó a rodar en set de los estudios e hizo construir un set completo en Tagata. Esto es en la provincia de Izu, que es en la isla de Honshu. Esta forma de trabajar hizo que el estudio protestara por el aumento de los costes de producción y interrumpieron el rodaje durante varias ocasiones. De hecho, en una de ellas, Kurosawa se marchó a pescar. Cuando gente del equipo técnico le preguntaba, él contestó: con lo que se han gastado y el tiempo que llevamos rodando, no hay problema, acabaremos la película. De todos modos, admitía en una de sus biografías que el rodaje de los 7 samuráis fue una locura, porque les llovía, tenían demasiado frío, no tenían suficientes caballos para poder rodar determinadas escenas, y por tanto no era una situación cómoda ni para el autor ni para sus intérpretes. Aunque debe reconocerse que el esfuerzo mereció la pena, y lo planteo de esta manera porque a día de hoy Los 7 samuráis está considerada, por ejemplo, por la revista Empire como la mejor película en habla no inglesa de la historia del cine. También ha sido posicionada en las 50 mejores películas de la historia del cine, e incluso está en el número 20 de la lista de mejores películas de IMDb. Desde mi experiencia personal, una grandísima película, muy entretenida, con buenas coreografías de escenas. No en vano las escenas de acción fueron dirigidas por Yoshio Sugino, de la escuela, que me perdonen los japoneses, Tenshin Soden Katori Shinso-ryu, que se podría traducir como el verdadero método de enseñanza sintoísta desde el cielo de Katori. Yo no sé si era el mejor, pero desde luego el nombre impresionaba. La película tuvo una grandísima acogida, teniendo un coste de producción elevado para la época de 125 millones de yenes, pero recaudando solo en Japón la cantidad de 280 millones de yenes, más luego todo lo que sería la recaudación a nivel internacional. Y además situó a Kurosawa como uno de los grandes directores a seguir en la historia del cine. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que a raíz del gran éxito internacional que tuvo Los 7 samuráis, algunos productores norteamericanos tuvieron la reflexión que han tenido durante toda la historia, que es: esto es una gran película, la crítica la adora, la gente quiere verla, pero tenemos un montón de gente en Estados Unidos, tenemos un montón de norteamericanos a los cuales no les gusta ir al cine a leer carteles. Así, en 1960, el prestigioso productor y director John Sturges comenzó el rodaje de la película Los 7 magníficos. Esta película, que no deja de ser un remake de Los 7 samuráis, pero con la acción trasladada de este Japón medieval al antiguo oeste norteamericano, se podría considerar como un auténtico plagio de la obra, si bien es cierto que Akira Kurosawa nunca emprendió acciones legales por ello. La acción se va a trasladar aquí a un pequeño poblado de México, en el cual los campesinos están siendo atacados por el sanguinario Calvera, interpretado por Eli Wallach, el cual vamos a ver que es un hombre pues sin escrúpulos, un tipo duro, que junto con su banda de unos 40 maleantes se dedica a robar a los campesinos todo aquello que cosechan, en principio para esconderse en las montañas durante el invierno. Así, tras el primer ataque de Calvera, y al igual que sucedía en el film de Kurosawa, consultarán con el anciano de la aldea, el cual en este caso respetado no parece tener el mismo nivel de devoción que tenía en la versión japonesa, y este les indicará pues que deben luchar por sus tierras, y que para ello lo que deben hacer es reunir todos los objetos de valor que puedan, cruzar al norte, a los Estados Unidos, y buscar armas para poder combatir contra ellos. Así, nuestros amigos Hilario, Tomás y Miguel se dirigirán al pueblo más cercano para intentar localizar armas, asistiendo a un pequeño percance que involucrará a dos de los personajes principales, y estos no son otros que Chris, interpretado por Jules Briner, y Vin, interpretado por Steve McQueen. Tras asistir a esta demostración, acudirán a Chris para pedirle ayuda para su pueblo.
Cuando le indican que les ayude a comprar armas, que es en principio el objetivo que ellos llevan, Chris les propone la idea de, en lugar de comprar armas y tener que aprender a utilizarlas, contratar pistoleros que ya sepan usar este armamento, lo cual parece ser que puede ser hasta más barato que comprar las armas. Así comenzarán un proceso de reclutamiento en el cual el primero en acudir será el joven que conoceremos como Chico, interpretado por Horst Buchholz, el cual, interpretado por Horst Buchholz, espero haberlo pronunciado bien, el cual, al igual que pasaba en la película japonesa, se tratará de un jovencito que pues quiere prosperar y convertirse en un pistolero. Pero además de él, comenzaremos a buscar otros candidatos. Así tendremos el caso de Harry Lack, interpretado por Brad Dexter, el cual pues será una especie de buscafortunas, el cual no termina de estar muy convencido de que la paga vaya a ser solamente esa manutención, y que piensa que si Chris está metido en esto tiene que ser porque hay algo de dinero detrás. Tendremos también así a Bernardo O'Reilly, interpretado por Charles Bronson, el cual, igual, pistolero en horas bajas, no tiene mucho dinero y se dedica a cortar leña para alguno de los convecinos. Os suena esto, ¿verdad? También encontrarán a Britt, interpretado por James Coburn, un pistolero tan eficaz con el cuchillo como con la pistola. Y a Lee, interpretado por Robert Vaughn, el cual parece más un pistolero profesional de vuelta de todo y que está un poco ocultándose de sus miedos pasados. Así, a pesar de que Chico ha sido rechazado, los 6 pistoleros comenzarán su camino hacia México, seguidos por Chico, el cual se acabará incorporando al grupo, y llegando a la aldea, donde vamos a volver a tener un momento muy similar al que teníamos en la versión japonesa, con estos campesinos que realmente tienen tanto miedo como respeto a los mercenarios a los que han contratado, y esconderán a sus jóvenes y bueno, empezarán a aceptarlos dentro de la comunidad. A su vez, los mercenarios les empezarán a enseñar pues a construir trampas, a defenderse, a disparar, y empezarán a preparar el pueblo para defenderse de Calvera. Hay algo en esta versión americana que tengo que reconocer que sí que me parece que es mucho más satisfactorio que en la versión japonesa, que es que realmente, si bien no se ha dedicado demasiado tiempo al desarrollo de los personajes como sí se hacía en la versión anterior, sí se crea mucho más vínculo con el pueblo al que tienen que defender. Así me resulta especialmente entrañable toda la relación de Bernardo O'Reilly con los niños mexicanos, o incluso... ¿Sabe una cosa? Lo echamos a suerte si nos tocó con usted. ¿Os tocó conmigo? ¿Y eso qué significa? Que si le matan, cogemos su rifle y le vengamos. Y además cuidaremos de que en su tumba nunca falten flores frescas. Siempre resulta un alivio. Ya te dije que lo agradecería. O incluso esa historia de amor entre Chico y Petra. La película fue rodada íntegramente en México, donde por una parte se construyó la aldea mexicana y por otra parte la ciudad fronteriza, que se supone que estaba en Estados Unidos, rodándose entre Cuernavaca, Durango y Tepoztlán, y con escenas adicionales rodadas en estudio en Ciudad de México. El éxito del público fue excepcional. La película recaudó muchísimo dinero, siendo una producción además que había sido bastante económica, dado que había costado $1 millón. Akira Kurosawa, cuando la vio, dijo que le parecía una grandísima decepción. Y en cuanto a premios o reconocimiento de la crítica, no llegó a los niveles de su predecesora. Sin embargo, hay algo que nos dejó esta película que desde luego nadie podría obviar, y es la maravillosa música de Elmer Bernstein.
la cual se convirtió en sinónimo de western en cualquier sitio y es mundialmente reconocible hasta nuestros días. La ausencia de éxito crítico de la película no quiso decir que no fuera todo un éxito a nivel de público, y de hecho se desarrollaron hasta 4 continuaciones de la historia principal. El regreso de los Siete Magníficos fue su primera secuela y tiene la curiosidad de que fue rodada en España y de hecho aparecía Fernando Rey entre el reparto. El único que repetía en su papel era Jules Briner. Tanto Bean como Chico aparecían en la película, pero ya no interpretado por los actores de la película original, sino que en este caso serían Robert Fuller y Julián Mateos, y realmente sí se notaba ya otro tipo de western. Era ya el año 66 y toda la influencia del western italiano de Sergio Leone y de los western europeos pasaban factura a la hora de rodar una película del oeste. Dado que volvió a ser un éxito de público, pues se volvió a hacer una continuación. En este caso nos encontramos ante la película llamada La Furia de los Siete Magníficos. En esta, la contratación de Chris será para salvar a un líder de una revolución mexicana. Chris ya no es interpretado por Jules Briner, sino que en este caso será George Kennedy quien se ponga en su piel. De nuevo tendremos una aparición de Fernando Rey. Y lógicamente nos encontrábamos ya ante otro tipo de producción más marcada en el cine de exploitation que se hacía en Europa. Eso sí, manteniendo la música de Elmer Bernstein. El éxito fue suficiente como para que en el año 72 se hiciera una 4ª secuela de Los Siete Magníficos. En este caso, El Desafío de los Siete Magníficos. Tendremos de nuevo a Chris, en este caso interpretado por Lee Van Cleef. Como vemos, la estética de los actores que hacían el mismo personaje no era realmente muy coherente. En este caso todo va a ser más formal, dado que Chris se ha convertido en sheriff y reclutará a 6 hombres más para defender su pueblo de una serie de forajidos mexicanos. Pero la historia aún daba para más y así a finales de los años 70 tuvimos una serie de televisión de 23 episodios llamada también Los Siete Magníficos, en las cuales lógicamente no había ninguno de los actores del elenco original salvo uno, y ese no era otro que Robert Vaughn, el cual interpretaba en esta ocasión a un juez que viajaba junto al grupo, aunque realmente los capítulos de esta serie de Los Siete Magníficos tenían quizá más parecido con lo que sería luego el equipo A que en sí con la historia original de Kurosawa. Claro, ya habíamos comentado que estas secuelas de Los Siete Magníficos se podrían enfocar un poquito en el mundo de la explotación, pero claro, habíamos llegado ya al final de los 70, estábamos en un periodo de explotación absoluta y claro, ¿cómo no íbamos a explotar el gran éxito del año 77? Y es que bueno, ya nos habíamos ido a finales de los 70 y estábamos moviendo en un ambiente de cine de explotación, en este caso de explotación del western. Pero, claro, en el año 1977 se produce el gran estreno de Star Wars y eso revoluciona completamente el mundo del cine, comenzando a producirse explotaciones de todo tipo, pero ambientadas en la época espacial. Y esto hace que en 1980 llegue a nuestras pantallas Battle Beyond the Star, traducida en España como Los Siete Magníficos del Espacio. Esta película, claramente serie B, dirigida por James Murakami, tiene el honor de que cuenta con la participación de 3 grandes iconos de la historia del cine. Y es que en esta película se junta la producción del maravilloso Roger Corman, del cual hablaremos otro día con más detalle, pero que como todo el mundo conoce, era un artesano de la serie B, productor maravilloso, director de algunas bastante buenas películas, creador de personajes icónicos y sobre todo gastando lo mínimo y aprovechando al máximo las facultades de todo el que trabajaba para él. Pero es que en esta misma película también, como encargado de diseño de producción y al frente de los efectos especiales, estaba James Cameron. Y es que nuestro queridísimo director, que había comenzado a la sombra de Roger Corman, fue el que se encargó de
distribuir ese presupuesto paupérrimo que tenía esta producción y hacer que la verdad es que luciese bastante bien. Por último, además, tenemos al frente de la banda sonora a un señor que quizás os suene, James Horner. Y es que, al igual que en el caso de James Cameron, Horner había crecido a la sombra de Roger Corman y había compuesto diferentes bandas sonoras para películas de su productora. De hecho, se da el caso de que la banda sonora de Los Siete Magníficos del Espacio va a ser luego reutilizada por Roger Corman en otras producciones. Pero centrándonos en la película, volvemos a la misma historia. En este caso, vamos a tener a los habitantes del pequeño planeta granjero Akira, que van a ser amenazados por una especie de megalómano galáctico, el cual es interpretado por nuestro querido John Saxon, que por cierto va a tener unos esbirros curiosos. Son seres orgullosos. Dentro de una hora serán seres extinguidos. Y que ante la amenaza decidirán pues enviar a uno de sus jóvenes, Richard Thomas, que en aquella época era un actor bastante conocido en series de televisión. De hecho, os acordaréis de él por It. Así el anciano le enviará en la nave espacial disponible a que busque una serie de aliados que puedan combatir contra Sador. Así, en esta búsqueda, el joven Sad se va a encontrar con diversos personajes, los cuales le van a ayudar. Por una parte tendremos al pistolero de origen terrícola, el cual es acreditado además como Space Cowboy, interpretado por George Peppard. Nunca tuve muy claro si realmente George Peppard intentaba hacer un papel de pistolero gracioso o estaba intentando imitar la manera de actuar de Han Solo, pero la verdad es que era un personaje muy reconocible. Así se cowboy. Aquí el cowboy espacial, SOS. Mayday. ¡Socorro! Así se encontrará con Caimán, se encontrará con Néstor 1 y Néstor 2, con Saint Esmin, esa especie de valquiria interpretada por Sybil Danning, y bueno, con el Dr. Hephaestus y con Nanelia, la cual se convertirá en el interés romántico de nuestro joven Sad. Así, este variopinto grupo compuesto por 7 naves se enfrentará pues a la flota de Sador e intentará proteger a este pequeño planeta. Resulta muy curioso que entre ellos se encuentre Gelt, interpretado por Robert Vaughn, el cual básicamente está haciendo el mismo papel que hacía en Los Siete Magníficos original, pero en una nave espacial. Y es que no hay un solo planeta en la galaxia donde no hayan puesto precio a mi cabeza. ¿Por qué es tan popular? Yo arreglo las disputas rápidamente. Algo para ello. Y es que a pesar de la escasa inversión que Roger Corman había puesto en esta película, que costó 2 millones, recaudó en cine la cantidad nada desdeñable de 11 millones de dólares, sin contar con todo su despliegue en el mundo del videoclub, donde yo puedo asegurar que la alquilé más de una vez. Pero bueno, estamos dentro del universo Corman, entonces las cosas reseñables son que, por ejemplo, imágenes de esta película fueron utilizadas luego en una producción llamada Space Rider, que la música también fue utilizada en varias películas de Roger Corman, aunque sin duda sí sirvió para situar a James Cameron dentro del mundo del cine de Hollywood y a chavales como yo para pasar un rato muy entretenido. Y bueno, ya teníamos bastantes versiones de Los Siete Samuráis, la historia había sido utilizada con éxito en varias ocasiones y esto animó a la Walt Disney Studios en el año 1998 a realizar Bichos, una aventura en miniatura, A Bug's Life en su título original. Y es que aquí de nuevo vamos a reciclar la trama de Los Siete Samuráis. En este caso vamos a tener ese pequeño hormiguero donde vivirá nuestro protagonista Flick, el cual es expoliado por una banda de saltamontes capitaneados por Hopper, al que por cierto en su versión original le ponía voz Kevin Spacey, y que al igual que en la película original, pues se verá obligado a dirigirse a la ciudad más cercana, en este caso un vertedero, donde encontrará a una serie de actores de circo que él confunde con mercenarios, a los que contratará
para ir a defender la aldea. En este caso, de una manera mucho más infantil, mucho más desenfadada, nos vamos a encontrar con que la trama viene a ser básicamente la misma. Así vamos a tener a este grupo de actores que deben proteger a los aldeanos, pues interactuando con ellos, haciéndose amigo de los niños y montando todo para conseguir salvar a esta comunidad. Es cierto que en aquella época todavía Disney hacía algunos chistes que hoy quizás no se tomarían con tanta ligereza. Bichos, fuego. Nena! ¿Quieres salir con un insecto de verdad? Sí. Vamos, ven con papá. ¿Qué? ¿Que por ser una mariquita tengo que ser chica? ¿Es eso, somos Cardón? Oiga, es un tío. Bichos fue un auténtico éxito para la Pixar, costó 120 millones de dólares, recaudó cerca de 380 millones de dólares, tiene un 92% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y su banda sonora de Randy Newman estuvo nominada al Oscar, por lo cual también fue una producción de bastante éxito. Y quizás la más peculiar de todas las adaptaciones de las que estamos hablando aquí hoy, porque la historia de los Siete Magníficos siguió alimentando a la cultura popular. De hecho, en el año 2004 se lanza el videojuego Samurai 2000, en el cual básicamente te pondrás en la piel de un samurái que deberá reclutar a otros tantos en un futuro lejano para, proteger ciertas ciudades. Resulta curioso que el supervisor de este videojuego era Hisao Kurosawa, hijo de Akira Kurosawa, y que la productora detrás del desarrollo de este juego era Kurosawa Productions. También en ese mismo año, 2004, se lanzó la serie de anime Samurai 7, la cual básicamente mezcla por un lado el concepto del juego Samurai 2000 con la película original de los 7 samuráis, siendo 7 samuráis en el futuro que defienden un pequeño pueblo campesino de una amenaza exterior. De hecho, también este mismo argumento fue utilizado en el capítulo cazarrecompensas de la serie The Clone Wars. En ese caso, 4 cazarrecompensas de marcado aspecto japonés se unirán a Anakin, Obi-Wan y Ahsoka para defender un pequeño asentamiento de los ataques de unos bandidos. Y es que esta historia no dejaba de ser una historia universal, y esto llevó a que se adaptara la historia a los nuevos tiempos. Y es que en el año 2016 Antoine Fuqua dirigió Los Siete Magníficos. Esta película, que sí funciona como remake de la versión del 60, nos va a volver a situar en el lejano oeste, aunque en este caso no nos iremos a México, sino que nos encontraremos en una explotación minera, Rose Creek, la cual está siendo sometida por Bartholomew Bogue, el cual obliga a los habitantes de la ciudad a hacer trabajos forzados en sus minas. Tras un primer intento de enfrentamiento con él, asesina al líder de los rebeldes, Matthew Cullen, y será su esposa Emma la que saldrá a buscar a alguien que pueda ayudarles a recuperar sus vidas. Y este no será otro que Sam Chisholm. Sam Chisholm, interpretado por Denzel Washington, un antiguo soldado y ahora agente federal que se gana la vida como cazarrecompensas, pero que en este caso sí tendrá un trasfondo personal que querrá que se enfrente con Pogue. Así Sam reclutará a sus compañeros, que en este caso sí tendrán una multiculturalidad que en los 60 no parecía tan importante. Así, junto a Sam estarán Josh Faraday, interpretado por Chris Pratt, un tramposo jugador que, siempre apostará constantemente sobre casi todo. Tendremos a Goodnight Robichaud, un antiguo soldado confederado, experto francotirador, experto en manejo de todo tipo de armas, el cual además viajará acompañado siempre de su empleado coreano Billy Rocks, al cual da vida Lee Byung-hun. Tendremos a Jack Horn, a un montañés religioso, el cual se gana la vida matando indios y que es interpretado estupendamente por Vincent D'Onofrio. A Vázquez, un tirador forajido mexicano al que dará vida Manuel García Rulfo y el cual se une al grupo a cambio de que Sam no le entregue
dado que se da una recompensa por su cabeza. Y cerrando el grupo tendremos a Red Harvest, a un indio comanche, el cual se une al grupo por una cuestión de honor, dado que se ha prometido matar hombres corruptos y perversos. En esta nueva versión, si bien la base de la película va a ser similar y el argumento va a ser similar, sí nos vamos a encontrar con algunas particularidades. Por una parte, se da bastante más profundidad a los personajes, se les da a los personajes una motivación más intensa de la que habíamos tenido en versiones anteriores. Pero quizás el hecho de dar esta base le quita cierto encanto, dado que en el resto de las versiones anteriores siempre se había interpretado que los magníficos ayudaban a ese pueblo pues por una especie de sentido del honor o de sentido del deber, el cual está completamente ausente en esta nueva versión. Hay que reconocer que aunque la película es muy entretenida, y a mí de hecho me gustó bastante, no tiene el encanto de las anteriores, y esto se vio reflejado tanto en la crítica, que fue un poco más negativa, como en el resultado de los cines, dado que una producción que había costado 98 millones de dólares recaudó unos 165, lo cual pues bueno, no es un fracaso, pero tampoco es un gran éxito. Desde luego no podemos decir que el nivel de interpretación de ninguno de los actores principales, incluso ese malvado Bok interpretado por Peter Sarsgaard, hacen su trabajo muy bien. La realización es correcta, las escenas de acción son bastante creíbles y se diferencian lo suficiente del original como para que no estemos ante una mera copia como había ocurrido con otros remakes contemporáneos, pero sin embargo no llegó a tener el encanto de las versiones más antiguas. Es curioso además, según llevamos la evolución del vídeo, el hecho de que la banda sonora de esta versión de Los Siete Magníficos fuera compuesta por James Horner. Si bien es cierto que hay un pequeño recordatorio a la banda sonora de Elmer Bernstein junto con los créditos finales de la película. Una película entretenida, con unas interpretaciones muy solventes, sobre todo por parte de Denzel Washington y Ethan Hawke, los cuales se habían convertido un poco en el comodín de Antoine Fuqua desde que hizo Training Day. Y bueno, una película bastante entretenida para pasar una tarde en familia. Y bueno chicos, hasta aquí hemos llegado. ¿Cuál es vuestra versión favorita de Los Siete Magníficos? Ya sabéis, si hay alguna, en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal y no olvidéis pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.